Hola, ¿cómo están con todos los que se conectan a este nuevo webinar? Estamos con la doctora Gabriela Minaya. Ella es una doctora peruana, es especialista, es una médico especialista en enfermedades infecciosas y también es experta en bioética, miembro de la red de bioética de la UNESCO y fue también directora de la Oficina de Investigación y Transferencias Tecnológicas del Instituto Nacional de Salud en Perú. La doctora Gabriela Minaya está con nosotros para hablar de uno de los temas más importantes que en este momento se están discutiendo y hay una carrera contra el tiempo también por informar de las investigaciones clínicas, de los ensayos que hay para encontrar medicinas y también una vacuna contra la enfermedad COVID, la enfermedad respiratoria COVID-19. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Minaya, que está en Lima con nosotros. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Fabiola, y buenos días a todos. Esperemos poder aportar desde aquí todo lo que se viene dando a nivel mundial en relación a las investigaciones por COVID, ¿no? En esta situación de pandemia. Sí, doctora Gabriela, precisamente una de las mayores inquietudes periodísticas también y en realidad de todos es la espera de un medicamento, un tratamiento, una vacuna para poder contrarrestar esta enfermedad y poder vencerla. Y esto implica ensayos clínicos, una palabra que durante las últimas semanas y meses ha estado presente en casi todas las noticias a nivel mundial. ¿De qué estamos hablando cuando decimos ensayos clínicos y en este caso en la crisis, como tenemos ahora una pandemia, cómo usted ve que se están llevando a cabo ensayos clínicos? Le doy solamente un dato: cuando entramos a la base de datos de Clinical Trials de Estados Unidos, hay ya decenas de ensayos como de 20 medicamentos. ¿Cómo deberíamos tomarlos? Empecemos por lo más importante, qué son estos ensayos clínicos y en el momento de una pandemia, cómo se están realizando. Ok. Los ensayos clínicos son estudios experimentales en seres humanos donde lo que se utiliza es en realidad un método de diseño. Es decir, existen dos tipos de investigaciones en general: los estudios experimentales y los estudios no experimentales. Dentro de los estudios no experimentales son los llamados observacionales, en el cual los investigadores no intervienen de ninguna manera, solamente observan y describen lo que está pasando con un determinado paciente en una determinada situación. En el tipo de los experimentales, aquí vienen los ensayos clínicos y aquí se encajan. ¿Por qué hablamos siempre de ensayos clínicos? Porque tienen el más alto nivel de evidencia. Es decir, no es como hacer una investigación de tipo observacional, sino aquí se interviene, el investigador interviene con un determinado fármaco, con un determinado método diagnóstico, etcétera, para ver si este funciona o no, es eficaz o no en el tiempo cuando se aplica a determinados pacientes. Entonces, el nivel de evidencia que nos brinda el ensayo clínico es altísimo. Y producto de ello, resultado de ello, podemos tener medicamentos eficaces, métodos diagnósticos eficaces, etc. Para ello, los ensayos clínicos, pudiéramos nosotros decir, entonces, ¿por qué no hacemos muchos ensayos clínicos en la amplia necesidad que tenemos, especialmente en este tipo de situaciones? Porque los ensayos clínicos son, uno, prolongados y son bastante caros. Tienen esas dos características, son prolongados. O sea, ¿por qué? Porque tienen que pasar por fases, ¿no? Una fase preclínica, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Preclínicos es donde se hacen estas pruebas, estas intervenciones con animales. Y la fase 1, ya luego de haber probado con animales este producto, ya sea un fármaco, se aplica en personas sanas.
es la fase 1, para evaluar básicamente si son seguras o no, si producen algún efecto adverso que pueda inclusive dañar la salud de las personas. La fase 2 es básicamente para ver cómo este producto se absorbe a nivel del intestino, básicamente para evaluar las dosis de este tipo de fármacos en este caso. La fase 3 ya prácticamente es ya es para comercialización, es decir, ya están probadas y se utilizan grandes poblaciones, a diferencia de la fase 1 y fase 2, que las poblaciones son bastante pequeñas por el riesgo al cual son sometidas. Ya en la fase 3 sí en realidad son probadas en poblaciones bastante amplias y lo que se quiere ver ahí es la eficacia del producto de investigación. La fase 4, la última fase, ya es básicamente para ver la vigilancia, es post-comercialización ya, ¿no es cierto? Ya está en el mercado y es ver en las poblaciones cómo se va, cómo vamos viendo la eficacia, la seguridad de este producto en grandes poblaciones posterior a su comercialización. Ese es todo el proceso por el cual tiene que pasar un ensayo clínico que se aplica en seres humanos. Ello implica tomar las máximas medidas de seguridad, especialmente cuando se aplican en seres humanos, y todas las medidas, tanto por comités de ética en investigación, como por las autoridades sanitarias de cada país. Eso es inevitable. En todos los países, cuando se realizan ensayos clínicos, lo primero que tiene que hacerse es someterlo a un comité de ética que está especializado para evaluar este tipo de investigaciones, y además tiene que pasar por la autoridad reguladora de ensayos clínicos, que va a evaluar y va a autorizar que esa investigación en seres humanos se aplique en determinados hospitales o centros de investigación, que también la autoridad lo garantiza. Entonces, tiene que tener una garantía en términos de seguridad donde se apliquen, y también una revisión del riesgo-beneficio para el paciente y para la sociedad, ¿no? En términos generales es así. Y en este contexto en el que estamos muy apremiados por el tiempo, porque tenemos encima una pandemia que está cobrando miles de vidas, se ha dicho que necesitamos recortar estos procesos de los que usted nos ha hablado, de las fases de ensayos clínicos, para probarlos directamente en pacientes, casi como si estuviéramos en un contexto de guerra, donde hay que apremiar con resultados que muchas veces los tiempos de la ciencia no tienen, ¿no? Necesitamos más tiempo para investigar, pero al mismo tiempo necesitamos respuestas. ¿Qué consideraciones se deben tener en este momento que varios países están haciendo ensayos clínicos? Y también le menciono uno que es uno de los más grandes, incluso varios países latinoamericanos, Perú y Argentina están incluidos, el ensayo clínico Solidarity, que es un ensayo multicéntrico, donde se van a cortar los tiempos y se va a probar directamente en pacientes hospitalizados. Ahí, ¿qué consideraciones se tienen? Y también si esto puede también tener resultados beneficiosos como riesgosos al mismo tiempo. Ya. Los ensayos clínicos en una situación de epidemia tienen una característica especial, donde uno tiene que maximizar la seguridad de las personas que ya de por sí están vulnerables. Vulnerables no solamente en términos de grupos como las embarazadas, los niños o los ancianos, sino también son vulnerables por su situación de salud, es decir, están en la unidad de cuidados intensivos, están con ventilador mecánico, están sedados. Entonces, no se debe bajar la guardia, uno, pero sí hay algunas características que debemos de tener en cuenta en el contexto de investigación. Que las fases
la idea es que no se recorten de ninguna manera, sino más bien lo que se hace es utilizar productos, en este caso en específico que tú mencionas en relación al estudio Solidarity, se utilizan productos que ya están comercializados en el mercado, que ya han probado su seguridad y su eficacia. Entonces, de alguna manera ya la fase preclínica no es necesario hacerlo. La fase 1 habría que ver si las combinaciones de estos productos dan algún tipo de seguridad, y eso habría que evaluarlo. La fase 2 y la fase 3 sí debería hacerse. Esto deberíamos de evaluarlo por cada caso, es decir, por cada fármaco que se va a introducir en una investigación. Si es, por ejemplo, un fármaco único, es más sencillo, pero cuando este fármaco se combina con otro, ya la combinación misma, por ejemplo, hidroxicloroquina con acitromicina, ambos se ha visto por separado que producen cardiotoxicidad. Nosotros vamos a unir y vamos a darle a un paciente ambos medicamentos, no sabemos cómo va a resultar el tema de su seguridad, es decir, no hemos evaluado la parte del estudio en fase 1 o en fase 2. Entonces, todas esas cosas tienen que ser consideradas cuando uno haga una investigación clínica. En una situación en la que nos encontramos, las investigaciones clínicas además son necesarias desde el punto de vista ético, porque lo que queremos, y hay que entenderlo, es verificar si las medidas de prevención, las medidas de diagnóstico, las medidas de tratamiento ante una enfermedad nueva completamente para nosotros, son de alguna manera eficaces. Son necesarias desde el punto de vista ético y es un deber hacerlo. Sin embargo, esto está condicionado a guardar todas las medidas de seguridad para con el paciente al que va a ser sometido a una investigación. Y hay que tener muchos aspectos en consideración desde el punto de vista ético. Es decir, por ejemplo, la toma del consentimiento informado. Si es que se le va vamos a omitir el consentimiento informado, ¿cómo vamos a aplicar este consentimiento informado en este tipo de situaciones? La evaluación por un comité de ética y por el ente regulador es definitivamente, eso no se puede postergar. Tienen que ser muy rigurosas, inclusive más rigurosas de lo habitual, y la idea es que se haga rápidamente, pero no pasar u omitir estas acciones que son prácticamente ya políticas, no solamente de Estado, sino también a nivel de la ética e investigación internacional. Entonces, eso no se debe omitir, y el consentimiento informado es otro tema que hay que evaluarlo también. ¿Por qué? Porque va a depender de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, no es posible que se pueda dar en un contexto así el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque el paciente está en la unidad de cuidados intensivos, sedado, los familiares están todos en cuarentena, entonces, ¿qué medidas se tienen que evaluar ahí? Se tienen que evaluar a cuánto riesgo se va a someter al paciente. Si los riesgos son mínimos, se puede omitir el consentimiento informado, pero si los riesgos son muy altos, eso sí se tiene que evaluar y pedir el consentimiento informado de un representante legal del paciente, o no se va a poder ingresar a un paciente en esas características, especialmente cuando el riesgo es elevado, o un producto farmacéutico que pueda quizás tener muchos efectos colaterales no podría aplicarse en ese contexto, ¿no? Entonces, se tiene que evaluar, y eso lo tiene que evaluar tanto el comité de ética como la autoridad reguladora que autoriza finalmente que se ejecute estos ensayos clínicos, ya que, nuevamente repito, las personas que están hospitalizadas y a las cuales se va a someter a investigación están en una situación de vulnerabilidad
muy alta, quizás extrema, y prácticamente eso se tiene que considerar. Y la idea es que la evaluación de riesgo-beneficio supere más el beneficio que el riesgo en ellos, ¿no? Cuando se haga este tipo de evaluaciones. Así es, doctora, un tema súper importante acaba de tocar, la vigilancia, la protección, la garantía de los derechos humanos de los pacientes con los que se van a probar medicinas en situaciones muy complicadas y también en un tiempo bastante rápido. Se ha dicho que podríamos tener noticias o completar investigaciones clínicas en noviembre del 2020. ¿Usted conoce situaciones anteriores donde han resultado ensayos, investigaciones clínicas prometedoras en poco tiempo para poder dar respuestas a enfermedades como las que hoy nos tiene muy angustiados como COVID-19? Anteriormente han existido ensayos así en tiempo récord realizados y han tenido éxito. La historia tal vez nos puede dar algunos datos para poder entender lo que está sucediendo en el ámbito de investigación clínica. Los ensayos clínicos ordinarios que se ejecutan en diferentes países dan cuenta que es un proceso bastante largo, como les mencionaba al inicio, que dura 2 años, 3 años. Hay ensayos clínicos que duran 20 años, por ejemplo, cuando se evalúa el tiempo sobre vida de pacientes con cáncer. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué duran tanto y cuál es el motivo? El motivo en realidad es la cantidad de pacientes a enrolar, a incorporar en estos estudios. Entonces, diferentes países ingresan a estas investigaciones de manera ordinaria y lo que se pretende es captar el mayor número de pacientes. Es decir, la clave aquí es el tamaño muestral, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos rápidamente un número de pacientes enrolados a una investigación, no es muy complicado sacar los resultados en corto tiempo. Esta es una situación excepcional. Esta es una situación en la que, si bien es cierto, muchos países se han adherido a participar, también va a ser mucho más fácil reclutar pacientes en un corto tiempo, porque los pacientes están ahí inmediatamente y los investigadores probablemente vayan a hacer un barrido a casi todos los centros hospitalarios donde estén los pacientes hospitalizados. Entonces tienen en este momento esa gran facilidad de incorporar a estos pacientes, a diferencia de los ensayos clínicos ordinarios que hay que incorporar a través de criterios de inclusión, y si tienen a veces 2 o 3 pacientes es mucho en un centro de investigación. En cambio aquí en un centro de investigación tenemos decenas, centenas y miles de pacientes probablemente que cumplan los criterios de inclusión, porque el criterio de inclusión básicamente es que el paciente tenga diagnóstico a través de la prueba molecular de COVID-19. Sí, y entonces en la medida que haya una muestra muy grande de personas probando una misma terapia, tendremos resultados más también rápidos. En este momento se sabe que el ensayo más grande es el que está liderando la Organización Mundial de la Salud, pero también han empezado ensayos clínicos varios países, con muestras tal vez, como usted dice, más pequeñas, y habrá que esperar al tiempo para ver sus resultados y hacer esa comprobación o validación para incorporar a la lista de terapias que estamos en la espera. En torno a la vacuna, también es un ensayo clínico paralelo. La vacuna se ha dicho que va a tomar como 18 meses, lo que nos hace un tiempo muy largo para poder en este momento controlar una pandemia que pues en varios países está en una fase de curva exponencial todavía.
¿Es también un ensayo clínico la vacuna? ¿Tiene los mismos procesos? ¿Por qué se ha dado ese número de meses para la vacuna? ¿Cuál es la diferencia con el tema de los medicamentos en este caso? La vacuna obviamente va a tener otro manejo y el manejo es mucho más estricto. Es decir, ahí sí se tienen que hacer eh, estudios in vitro, es decir, primero en animales y luego la fase 1 y todas las fases con los tiempos que establece. Entonces, si bien es cierto, también es corto comparado con otras vacunas que se han venido desarrollando, pero sí, no hay forma de saltar fases con las vacunas, ya que no son productos que se han comercializado, sino están en producción en este momento y se están probando de manera gradual a personas en pocas cantidades para evaluar la seguridad y para evaluar la eficacia según las fases. No hay forma ahora, cuando estas vacunas lleguen a la fase 3, van a ser probadas en poblaciones bastante grandes, mucho más y requieren mucho más tamaño muestral que con los medicamentos, por ejemplo. Poblaciones de 10.000, 20.000 y mucho más para evaluar los efectos adversos, ya que esta podría ser la que se aplique como políticas de gobierno a nivel de los diferentes países del mundo. Entonces, además de ello, la vacuna requiere un control de calidad bastante exhaustivo con los laboratorios nacionales y estos que cumplan los criterios de la Organización Mundial de la Salud, etcétera. El proceso es mucho más estricto, mucho más riguroso, porque definitivamente así amerita la producción, desde su producción y hasta la investigación de una vacuna. Es mucho más compleja la evaluación de una vacuna comparado con un producto farmacéutico que ya ha sido probado y viene distribuyéndose para otras patologías en los mercados farmacéuticos, ¿no? Y cuando usted dice que se va a tener que probar en más de 10.000 personas por lo menos para comprobar la eficacia de una vacuna, ¿eso quiere decir que se va a probar en población sana a nivel global la vacuna para COVID-19? ¿O cómo es que se va a hacer ese muestreo? ¿Puede explicarnos un poco más cómo ha sido así la aprobación de otras vacunas que hoy tenemos en el mercado y cómo tendrá que probarse la vacuna para COVID-19? Ya. Primero tendría que pasar la fase de evaluación de in vitro, es decir, probar en animales. Luego de ser probada en animales y que haya demostrado su eficacia, que haya demostrado básicamente que esta vacuna tiene la suficiente cantidad de inmunógenos para contrarrestar al virus, es probada en personas, en seres humanos sanos, ¿no? Entonces, luego de haber probado en personas sanas, que básicamente ahí es un tema en el cual la persona va a saber, definitivamente va a ser informada de que se le va a aplicar esta vacuna, porque es un método experimental aún, se va a probar en ellos y si es que hay una respuesta inmunológica importante, que es lo que se quiere, ¿no? Porque la vacuna lo que hace es estimular la respuesta inmunológica y esta respuesta inmunológica luego va a tener necesariamente los anticuerpos, tanto IgM e IgG, necesarios para cuando la persona a futuro se pueda contagiar o se contagie con este coronavirus, no tenga el impacto de mortalidad que tiene en este momento. Y así va a pasar primero en personas sanas y luego en la fase 2 ya pasa probablemente en personas que han tenido, porque tampoco sabemos si es que esta pandemia, esta infección genera inmunidad a largo plazo. No lo conocemos,
no tampoco todavía eso está en investigación. No sabemos si es que la respuesta inmunológica es permanente o si es que solamente es por un tiempo determinado, ¿no es cierto? Entonces, todo esto está siendo evaluado con estudios paralelos para ver si es que ya la temporalidad de cuándo en cuándo se tendría que vacunar y cuánto esta vacuna, si produce esta respuesta inmunológica, qué tiempo la produce y eso va a ser comparada con el tiempo que también la respuesta inmunológica frente a la misma patología se va desarrollando. Es decir, hay que comparar. Entonces, como todo es nuevo, en realidad las investigaciones experimentales están corriendo. Y aquí llama mucho la atención porque, si bien es cierto, corren ensayos clínicos, inclusive con fármacos, pero se está haciendo y especulando mucho con estos estudios, porque tenemos, por ejemplo, a la fecha, por lo menos 3 ensayos clínicos publicados de una revisión bastante rápida que se ha hecho, 3 ensayos clínicos publicados, no que se están ejecutando, porque se están ejecutando son cientos de investigaciones, pero tenemos publicados 3 ensayos clínicos y los 3 ensayos clínicos que han sido publicados a la fecha, uno es el francés, que combina hidroxicloroquina con acitromicina, y los otros utilizan lopinavir con ritonavir, que es el Caletra. El primero es francés y los otros 2 son chinos, entonces no tienen el nivel de evidencia o calidad de evidencia que se requiere, ¿no? En términos de, básicamente, aleatorización, que es uno de los requisitos clave de un ensayo clínico, es decir, utilizar y homogenizar la muestra para no tener equivocaciones posteriores cuando uno selecciona a los pacientes, tiene problemas de confianza en términos de que toda la información no han puesto en la revista, etcétera, etcétera. Entonces, todas ellas tienen bajo nivel de calidad de evidencia. Esto se ha hecho inclusive, se han pasado por software que miden la calidad de evidencia y los 3 ensayos clínicos que tenemos a la fecha en relación a fármacos tienen baja y muy bajo nivel de evidencia, ¿no? Doctora, tenemos una pregunta y es acerca de la vacuna. Cuando mencionaba usted, ¿cuánto tiempo después de que, digamos, en el escenario de que se llegue a encontrar la vacuna, se apruebe con todos los protocolos, después de ese término del ensayo clínico, cuánto tiempo más va a demorar en llegar a los países del mundo? ¿Y cuánto más tiempo para acceder a esa vacuna en costos, ¿no? Uno de los temas más complicados que hace las inequidades de acceso a vacunación. Sí, por ejemplo, hemos visto casos con papilomavirus, una de las vacunas que se experimentaron en muchas mujeres, miles de mujeres, ¿no? Llegó al mercado luego de más o menos 6 meses, luego de haberse aprobado la vacuna, llegó al mercado luego de 6 meses y posteriormente a ello se ofrecieron a los gobiernos. El tema es que el acceso en términos de costos es bastante limitado por el costo mismo que los laboratorios farmacéuticos ponen a estos productos. Me acuerdo, más o menos $200 por vacuna, por ejemplo, el papilomavirus, ¿no? Entonces, aquí creo que debe incorporarse un tema que también tiene que ver con la ética, ¿no? El acceso a los medicamentos, el acceso a las vacunas, que son un bien para la salud pública. Entonces, si es que
se va a aprobar, o un laboratorio farmacéutico X va a aprobar un producto, ya sea farmacéutico o una vacuna, antes de que se empiece a ejecutar las investigaciones a nivel nacional, mundial, debiera tener claro y debiera establecer de manera clara las condiciones del acceso al producto cuando éste demuestre ser eficaz. Es decir, cuando demuestre ser eficaz, bajo qué condiciones estos productos van a ser y bajo qué costo se van a proveer a los gobiernos estos medicamentos o vacunas. Inclusive, tenemos que tener 3 principios desde el punto de vista ético que nosotros no lo manejamos cuando hablamos solamente en el ámbito de la ética biomédica. Y estos 3 principios no solamente se basan en la justicia, sino también en la equidad y en la solidaridad. Y creo que ahí, bajo estos principios, tanto la industria farmacéutica como los gobiernos debieran tener una conversación previa a la ejecución de estas investigaciones, porque estas investigaciones ameritan una carga de riesgo. Entendamos que todas las investigaciones clínicas, ensayos clínicos, implican un riesgo. No es cierto que ninguna investigación clínica no conlleve a riesgos. Sí conlleva riesgos, y estos riesgos definitivamente de alguna manera tienen que hacerse de manera equitativa en los diferentes países. Puede haber una carga de beneficios que también debería ser equitativa igualmente en los diferentes países, y es por ello que de alguna manera organizaciones como UNESCO, por ejemplo, siempre invocan a los gobiernos que tengan una conversación previa con la industria farmacéutica para evaluar este tipo de condiciones en las cuales van a acceder a esos productos cuando un país somete a riesgos a una población determinada, evaluando y sometiendo a ensayos clínicos a personas en situación de vulnerabilidad, como es en este caso, ¿no? Ha mencionado usted que debería la industria y los países, los estados, conciliar o sentarse a conversar sobre cómo va a ser la accesibilidad en caso de encontrarse una vacuna, y también de las terapias farmacológicas. ¿Quién debería iniciar este diálogo, o si es que ya existe, pero en qué escenario se va a dar? Y luego, después de esto, tengo una pregunta desde Cuba también. Estamos con la doctora Gabriela Minaya. Ella es médico-infectóloga, experta en bioética, hablando de ensayos clínicos en el mundo. Doctora, retomamos la comunicación y continúo con las preguntas. Ok. Sí, le preguntaba acerca de quién debería continuar llevar a este escenario de que la industria farmacéutica y los estados se sentaran a conciliar el tema del acceso a la vacuna como a las terapias farmacológicas que se están probando. Es evidente los interesados, es decir, los interesados son los gobiernos. Los gobiernos son los interesados en aplicar políticas públicas en bien de la salud pública de los países. Esta epidemia, siendo irónicos, si algo positivo ha traído a nuestros países, es que ha desnudado nuestra salud pública muy deficiente, inclusive siempre tratando de que, como que fuera algo intencionado, de que la salud pública no sirviera o fuera un ámbito donde se maneja solamente enfermedades desatendidas, como la lepra, la malaria, el dengue, etc. Entonces, a eso se ha reducido en nuestros países en los tiempos actuales la salud pública, y la salud pública no solamente tiene que ver con eso. Esta pandemia nos ha demostrado ello. Entonces los gobiernos son los que deberían de convocar a la industria farmacéutica y explicar de alguna manera
exigir de que si es que se va a aplicar estos productos de investigación donde definitivamente ellos van a invertir, obviamente van a financiar con sus productos de investigación, también el Estado va a brindar pacientes para que estos sean sometidos a investigación de alguna manera y eso implica un riesgo. Entonces, con ello deberían de tener acceso a los medicamentos ya en términos de costo. Definitivamente esto tiene que ver el gobierno porque se trata de la vida o la muerte de una persona. Entonces, aquí no se trata del que tiene plata o el de que no tiene acceso a comprar una vacuna, sino a que si es que no la compra, simplemente va a pasar lo que está pasando en estos momentos. Entonces, yo creo que sí, los gobiernos son los llamados a hacer esta convocatoria. Tenemos una pregunta desde Cuba de Elay Díaz Rodríguez. Ella nos menciona, usted ha dicho que los ensayos clínicos todavía no tienen toda la base científica necesaria. ¿Cómo reconciliar los requisitos de los estudios científicos sobre ensayos clínicos con la necesidad de tratamiento en los hospitales colmados de pacientes? Es un reto es complejísimo. En realidad, no hay en estos momentos en ningún país, creo, del mundo, toda la tranquilidad o inclusive los insumos para atender a un paciente COVID, solamente la atención, ¿no? Entonces, a esto sumarle el tema de investigación, donde uno tiene que involucrar a investigadores, involucrar inclusive hasta equipos de protección personal, que son bastante escasos, etcétera, etcétera, es todo un reto. Ello implica también que nuestras sociedades debieran estar preparadas para generar investigaciones de tipo prioritarias. Es decir, ¿esta es una prioridad? Sí. ¿Se tiene que investigar? Sí, estamos de acuerdo. Es un deber ético hacerlo definitivamente, ¿no? Entonces, la inversión también de los estados debiera darse para este tipo de investigaciones que creo que sí son muy necesarias y que nos van a aclarar definitivamente temas relacionados, como dije al inicio, de prevención, diagnóstico y tratamiento, eficientes, eficaces. Entonces, esta reconciliación yo creo que tiene que ser muy, muy bien hecha. Es muy complejo hacer investigación en este tipo de situaciones, pero hay que considerar también que es una necesidad. Y es una necesidad, ojo, en el marco de esta pandemia, no para buscar beneficios por que sea un determinado medicamento o una determinada vacuna, sino en el marco de esta pandemia, como repito, con principios de equidad, de justicia y de solidaridad. Doctora, antes de que se desatara esta pandemia, ¿quiénes a nivel al menos latinoamericano encabezaban la lista de países que invertían un poco más en ensayos clínicos, en investigaciones clínicas? Porque pues más del 90% de la investigación en el mundo la tienen las empresas farmacéuticas. ¿Qué países estaban haciendo mayor investigación clínica con recursos públicos? En la región en realidad es mínimo, ¿no? Sabemos que Cuba, por ejemplo, no tiene financiamiento de la industria farmacéutica, pero hace muchos ensayos clínicos. Después de Cuba, en América Latina, podríamos decir que quien tiene más presupuesto es Brasil, pero no es un presupuesto pequeño comparado con el que debería de tener, y los demás países tenemos un 0.8% en promedio a 1 o 1.2 del PBI para investigaciones, es decir, el financiamiento para generar investigaciones en nuestros países es bastante
pobre, y más aún cuando se trata de enfermedades desatendidas, como son las prioritarias en nuestros países, las que tienen impacto en la salud pública, en realidad son mínimos, lamentablemente, ¿no? ¿Nos va a cambiar el panorama después del coronavirus, de la pandemia de COVID-19 en temas de inversión? ¿Cómo se van a mover tanto los recursos públicos como los privados? Nos habla usted de esta necesidad urgente de que se haga investigación con respeto de los derechos humanos, de los pacientes en este contexto tan difícil. Nos habla usted de que los estados tienen que llamar a la industria y a todas las comunidades investigadoras científicas a hablar de tener investigación y productos finales con acceso y equidad para todos. Todos estos temas súper importantes en un escenario así van a tener que impulsar reformas en cada uno de los países. ¿Cómo usted proyecta que esto nos va a cambiar un poco el futuro de la investigación clínica que se venía haciendo? Bueno, en lo personal, hasta donde hemos visto el panorama mundial, en realidad yo tengo mucha esperanza de que sí. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado inclusive a vislumbrar determinados gobernantes, ¿no? A nivel del mundo. Una de las potencias mundiales en términos financieros, por ejemplo, Estados Unidos, nos ha permitido ver que en situaciones en las cuales debe prevalecer la vida y la salud de las poblaciones, prevalece la economía. En otros países latinoamericanos también, y yo creo que nos va a permitir, esta situación nos va a permitir vislumbrar a futuro qué tipo de gobernantes de alguna manera vamos a escoger, y nos ha permitido también a nivel de gobierno y de los políticos, que ellos siempre han minimizado el tema de salud, siempre, por ejemplo, en los diferentes países, el ministerio más importante es el Ministerio de Economía. Esta pandemia nos ha hecho ver de que el ministerio más importante es el de salud, el de educación. Entonces, realmente porque nos está enfrentando prácticamente a una pandemia que está dejando y va a dejar miles y miles de muertes. Entonces, creo que sí, yo tengo mucha esperanza de que no solamente los gobernantes en la actualidad, sino el control social mismo de las personas va a hacer de que miremos el panorama mucho más, de manera más global en términos de salud, y nos va a permitir inclusive establecer sistemas de salud mucho más potentes en términos de salud pública, que es lo que finalmente ha puesto en vilo a todo el mundo en este momento. Realmente tengo la esperanza de que va a ser así, y si vamos a decir de manera irónica que es algo positivo que nos ha traído esta pandemia, yo realmente creo que no, el coste de tantas miles de muertes va a permitir de que nos demos cuenta todos que tenemos esperanza y tenemos que cambiar la situación en términos de salud en nuestros países, más todavía cuando nosotros tenemos poblaciones en situación de vulnerabilidad. Yo creo que sí. Doctora, quienes están escuchándonos, muchos son periodistas que están reportando para Latinoamérica y distintas partes del mundo acerca de la evolución de esta pandemia, y estamos siempre buscando y revisando información. ¿Qué repositorios, qué bases de datos de investigaciones clínicas usted nos recomienda revisar? Nos había mencionado al comienzo de esta charla que solamente habían 3 ensayos clínicos aprobados, o sea, finalizados, y que su evidencia era todavía baja, pero estaban completados. ¿Qué bases de datos debemos revisar? ¿Qué debemos reconocer cuando nos enfrentamos a una literatura muchas veces técnica, ¿no? Porque hay diversos tipos de ensayo, como usted empezó explicando en esta charla,
pero ¿dónde buscar esa información para poder cotejar, para poder estar alertas a cuántos pacientes están enrolados, qué empresas están detrás del ensayo clínico, etcétera? ¿Qué debemos revisar? Ok, esta situación en realidad también ha puesto en evidencia que no solamente a nivel de los periodistas, sino en el ámbito médico, hemos encontrado muchos ensayos clínicos. El primero que salió, por ejemplo, la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, cuando salió, muchos médicos, incluido mi país, empezaron a utilizar, y lo están utilizando esta combinación de drogas sin evaluar el diseño del estudio y el nivel de evidencia que tiene este estudio. Nosotros vemos en la actualidad que la vehemencia a veces puede más que en realidad la cuestión científica o el nivel de evidencia científica que tenemos que hacer. Entonces, no es sencillo tampoco en esta situación donde todo el mundo corre, tener información clara, veraz, por lo que nosotros recurrimos, y probablemente en cada país haya una unidad de análisis de evidencia científica. ¿Por qué? Porque estas unidades de análisis de evidencia científica nos van a permitir y de alguna manera van a digerir y establecer si estos estudios realmente son serios y tienen un diseño adecuado. No es sencillo, hay que en realidad tener mucha experticia en hacer, no es tan fácil ni para un profesional médico, te digo, que tiene de alguna manera un conocimiento médico, etc. Entonces, yo creo que deberían de centralizar una unidad de evaluación de evidencia científica para que de ahí ustedes puedan tomar alguna decisión o publicar lo que tengan que publicar entre sus redes, porque como te menciono, esto lo hacen expertos, lo hace gente que conoce en temas básicamente de estadística. Por ejemplo, leyendo un artículo uno dice, no ha habido una adecuada aleatorización, no ha habido un tamaño muestral adecuado, y para eso tienes que ser experto en bioestadística, o el grupo comparador, por ejemplo, en el estudio francés fue con niños inclusive, ¿no? Entonces, no ha habido una población homogénea. Entonces, todos esos criterios se hacen bajo un contexto en el cual la persona debe tener una experticia. Hay inclusive softwares que son, que miden el nivel de evidencia científica, pero estas son utilizadas por personas que tienen experticia para poder de alguna manera catalogar este tipo de evidencias, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberían de buscar fuentes o unidades que hagan una evaluación de estos artículos científicos para que ustedes puedan realmente verificar si es que estas tienen un nivel elevado de evidencia o no. Sí, les doy un dato a los periodistas que nos siguen. Fundación Epistemónicos está en Chile y tiene una base de datos y un equipo de expertos que se ha activado para hacer revisiones sistemáticas de algunos de los papers que muchos ahora encontramos en línea de investigadores de todo el mundo que han tomado información acerca del virus, acerca de algunas terapias que se probaron en China, que se probaron en Francia o que se están probando en Italia o España. Y es necesario que un grupo experto lo analice y contraste esa, como dice la doctora Minaya, nivel de evidencia, ¿no? Si es certeza muy baja o alta, eso importa mucho. Y aquí venía otro tema que usted mencionó, doctora, acerca de que, bueno, desde el periodismo nosotros estamos reportando todo lo que nos da esperanza, todo lo que promete acabar con esta situación, con esta pandemia, con esta crisis sanitaria global. Y en muchos casos, incluso presidentes, ¿no? Veíamos el sábado último al presidente Donald Trump decir que la FDA ya tenía un tratamiento muy prometedor para
COVID-19 y habló justamente de estos fármacos antimaláricos y de un antibiótico que se usa, que hay varios grupos de pacientes que ya los usan. ¿Y qué fue lo que pasó a los días de ese anuncio que intentó ser contenido por sus autoridades sanitarias? Hubo escasez. Entonces, ¿cómo debe informarse acerca de las medicinas que se están probando? Porque muchas de las personas ante el pánico e incluso organizaciones se han intentado estoquear de medicinas, de las que venían escuchando en las redes sociales o en los mismos medios que reportaban futuras terapias o terapias que están probándose o terapias que ya se probaron en pacientes enfermos. Entonces, ¿cómo podríamos tener ese cuidado? Porque es información que está circulando y tiene varios efectos. No sabemos cómo va a tomar la población todo lo que se diga acerca de las terapias, pero ¿cómo tomarlo? ¿Cómo lo ve usted? Yo la verdad invoco ¿sí? a todos los periodistas que brinden una información bastante certera, es decir que tenemos 3 ensayos clínicos que todos han brindado un nivel de evidencia baja, es decir, que a la fecha no tenemos ningún tratamiento farmacológico ni biológico que sea eficaz y que tenga una validez científica avalada por ninguna institución, ni la FDA, ni la EMA, etc. Entonces, no hay ningún medicamento a la fecha. Entonces, van a salir, y de hecho están habiendo muchos ensayos clínicos en ejecución a la fecha, están corriendo muchos ensayos clínicos a la fecha. Entonces, es rol primero de los comités de ética, de los gobiernos, evaluar las características de estos productos, de estos ensayos clínicos, y segundo, informar a la población que realmente lo que es cierto, lo que es veraz, es decir, no hay a la fecha, por más ensayos que corran, por más publicaciones que hayan, y estas publicaciones deben ser evaluadas, nuevamente repito, por unidades de análisis de evidencia científica que a ustedes les brinde orientación. No podemos estar inclusive con los médicos, porque hay inclusive médicos también, lamentablemente, que en lugar de informar, alarman a la población, no solamente médicos, sino como hace un rato lo mencionaste, gobernantes. Entonces, lo que se va a generar es todo un problema con la población porque van a creer tener alguna posibilidad de cura y van a exigir inclusive de que se les administre algún medicamento. Nosotros, por ejemplo, tenemos alta prevalencia de malaria y tenemos escasez en este momento de cloroquina. Entonces, es un problema que sí tiene impacto. Por eso es que la idea es que los periodistas den una información veraz, real, donde a la fecha nosotros no tenemos, y de seguro que todavía en meses vayamos a tener resultados contundentes de poder decir, como mencionaba, hasta noviembre de 2020, probablemente, quizás hasta más, de poder decir, este tratamiento es eficaz para esta patología. No lo tenemos más que a través de investigaciones, ¿no? Pero no hay en este momento, ni siquiera es claro el uso, por ejemplo, de mascarillas, ni siquiera es claro, hasta como es una enfermedad nueva, de alguna manera se explica todo ello, pero no hay que, con el tema de hacer grande la noticia, no hay que desinformar porque estamos arriesgando a otros pacientes y en lugar de ayudar, estamos entorpeciendo el desarrollo normal de esta enfermedad que quisiéramos ya todos se tenga un tratamiento, ¿no?
Nos llega otra pregunta desde Cuba. En Cuba hay dudas sobre el pesquisaje masivo. Dice, hay cientos de miles de estudiantes de medicina visitando casa por casa para levantar los casos de COVID-19. Ya han sido visitados 6 millones de cubanos. ¿Esto es recomendable, doctora? Esta es la situación, el panorama que nos reportan periodistas de Cuba. No sé cuál es bajo qué contexto, que para un diagnóstico se les está haciendo diagnóstico, o se les está haciendo, o se les está pidiendo información de otro tipo. ¿Es investigación? No tengo claro. Es para, entiendo, el pesquisaje masivo, es decir, para identificar los contagiados, los enfermos. Están yendo casa por casa. Bueno, yo creo que cada Ministerio de Salud establece sus estrategias. Lo cierto es que lo ideal es que se haga un seguimiento a las personas con diagnóstico o con sospecha de COVID-19 y que los contactos de estas personas con sospecha sean seguidos y luego de ello, si es que se convierten ya de acuerdo a los síntomas en caso sospechoso, se les tome los exámenes diagnósticos respectivos, ¿no? Entonces, la política y las estrategias la maneja cada Ministerio de Salud. No sé cuál, se están haciendo una investigación masiva de casos con diagnóstico o probablemente pidiendo datos epidemiológicos o síntomas que tengan. Probablemente eso es lo que estén buscando, pero no te podría dar mayores alcances al respecto. La periodista complementa con que se busca determinar infecciones respiratorias, no solo COVID-19. Entonces, bueno, es un muestreo de casa por casa, casi como un censo, lo que nos está describiendo. Y es cierto, cada país ha hecho distintas estrategias sanitarias para poder identificar a la población contagiada, ¿no? Hablan de Alemania como un país que hace 160.000 pruebas. Es posible que se haga en un corto tiempo, creo que son diarias, y eso ha permitido que su tasa de letalidad sea muy baja para COVID-19. Y bueno, también depende mucho del alcance, de la capacidad del sistema de salud de los países. Estamos en los últimos minutos de este webinar y quiero agradecer a la doctora Gabriela Minaya por su tiempo, porque ella es una médico en Perú que está en este momento también como muchos de los médicos y del personal de salud en el mundo trabajando para poder controlar la pandemia de COVID-19 y nos ha dado una hora valiosa de su tiempo para hablar de una de sus especialidades, de la investigación clínica, de la bioética, del respeto a los derechos humanos de las personas, aún en un tiempo de crisis global, cuando se están haciendo investigaciones, cuando la ciencia está corriendo contra el tiempo para encontrar una cura, una medicina y una vacuna para COVID-19, también importa cómo se va a manejar los derechos de los pacientes en estas investigaciones. Y además, como nos ha dicho y nos ha planteado en esta interesantísima charla la doctora Gabriela Minaya, es necesario que los estados, que los países y la industria farmacéutica y los centros de investigación se reúnan para garantizar también equidad en el futuro inmediato de las medicinas que se encuentren, el acceso a la vacuna, el acceso a las terapias, para evitar que solo unos pocos tengan en el futuro acceso a las posibles curas o posibles respuestas que haya desde la ciencia. Y también algo que nos queda claro y que va contra la lógica periodística, pero en la ciencia muchas de las respuestas que estamos buscando ahora toman mucho más tiempo. Entonces, estamos corriendo, sí, contra el tiempo, pero la ciencia tiene algunas etapas que no se pueden eludir para garantizarnos evidencia. Lo que sí tenemos la certeza que en este momento los grupos investigadores más importantes del mundo están movilizándose por encontrar una forma de contrarrestar COVID-19 y les agradecemos por eso y agradecemos a la doctora Gabriela Minaya, que es una experta en bioética y ahora vuelve a su trabajo
Gracias por este tiempo, doctora. Todos los periodistas que estamos aquí estamos aprendiendo sobre la marcha y también intentando hacer una cobertura útil para toda la audiencia. En nombre del Centro Internacional para Periodistas, les agradecemos y terminamos así esta charla. Gracias, Fabiola, a ti, a todos los periodistas que han participado de este webinar. Agradezco también porque ustedes son en realidad también parte de esta contingencia que va a permitir de que esta pandemia no nos gane esta gran batalla que todos de manera conjunta estamos, creo que preparados, espero que sí, y solamente invocarles de que cuando haya este tipo de investigaciones, estemos atentos de lo que estén pasando y la idea es que se garantice. No bloquear la investigación, sino de alguna manera promover que haya investigación en beneficio de la población y promover también que se cumplan básicamente estos principios de respeto a la persona a la cual va a ser sometida a una investigación, el respeto de sus derechos, el respeto de su dignidad. Entonces, creo que todos estamos enfrentando esta situación y la debemos de hacer de la manera más eficiente, lo mejor que podemos. Agradezco mucho a ustedes creo que son clave en este proceso de información y donde llegan directamente a la población. Muchas gracias, Fabiola, por la oportunidad. A usted. Y bueno, con eso terminamos el webinar de esta mañana. Estén atentos al grupo de Facebook que vamos a ir informándoles de las próximas actividades que tenemos ya preparadas, tanto en español y en inglés. Así que a nombre del Centro Internacional para Periodistas y del equipo, del staff, les agradecemos por esta charla que termina. Gracias.